Vamos a empezar a grabar. Ya está. Ok. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre el derecho constitucional. Somos el grupo 3. Para hablar del derecho constitucional, primero vamos a saber qué es el derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho que estudia la forma de gobierno, los organismos, instituciones, tanto en su relación con los ciudadanos y en el contenido de la Constitución. Para el autor Pablo Lucas Verdú, el derecho constitucional es una rama del derecho público que estudia las normas y organizaciones en ejercicio del poder y los derechos y libertades de los individuos y sus grupos. Origen. Para saber un poco más de la creación del derecho constitucional y en dónde se le dio la historia, fue en el año 824 en Grecia durante el Imperio Romano, con el rey Lotario I y el de Italia y el Papa Eugenio firmaron una constitución, la primera constitución que fue llamada Constitu Romana. Ahora vamos a avanzar, vamos a ir a los hechos históricos. En lo histórico proviene de la Constitución inglesa, donde nace la Constitución británica en el siglo XVIII, estudiada por el jurista Barón de Montesquieu. Sistemático, debido al pensamiento del jurista Barón de Montesquieu, bajo los principios generales, hubo la división de poderes, el federalismo y el derecho individual. Para la creación del derecho constitucional en Bolivia fue el 19 de noviembre, nace la primera constitución bajo el libertador mariscal Antonio José de Sucre. Tiene una estructura dogmática, orgánica, axiológica. La dogmática tiene derechos fundamentales procesales de garantizar y proteger los derechos, y la orgánica creación se encarga de la creación y la organización del Estado, y la axiológica valores y los principios. Gracias. Bueno, yo voy a exponer el sistema constitucional. El sistema constitucional se basa en 4 teorías. Teoría del poder. La teoría del poder consiste en que pondremos el ejemplo, un presidente tiene el poder de mandar a sus ministros y se rige bajo el fundamento de mandar. Y tenemos también la teoría de la Constitución. La Constitución se basa en reglas y fundamentos por leyes y normas, que se basa en reglas que tenemos que seguir los ciudadanos. También tenemos teoría de los derechos humanos, que se basa en dar a la sociedad derechos y normas que deben seguir. Ejemplo, no discriminar a las personas por el color que tienen o por las ciudades que vienen. Por ejemplo, a los del campo, la mayoría de las personas los discriminan. En eso se basa la teoría de los derechos humanos. También tenemos los derechos del Estado, que se rige en tener un presidente gobernante que tienen diferentes órganos: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. ¿Qué sería una norma constitucional? Se le podría decir que son reglas o mandatos de un marco esencial. Podemos decir que también los principios de la Constitución se basan a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos. Existen 4 principios, los cuales serían los constitucionales, de la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la retroactividad de las normas. Los organismos del Estado se componen del presidente del Estado,
como del órgano ejecutivo. Bueno, yo voy a exponer el objeto del derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene por objetivo analizar un conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de un país. El derecho constitucional nace en la solución de la continuidad, tanto como los tratados sobre constituciones estamentales, como con la teoría clásica de ley fundamental. Hay dos momentos que dieron origen a esta disciplina: el histórico proveniente de la Constitución inglesa y el sistemático, debido al esquema de racionalista sistematizado por el pensamiento político de Montesquieu. También el objeto del derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Esta afirmación requiere una explicación previa respecto a lo que entiende por fenómenos políticos y por encuadramiento jurídico. Tengo los fenómenos políticos que expresan las relaciones interhumanas con el contexto de una sociedad organizada. También el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, que es el conjunto de preceptos de conductas obligatorios establecidos por los hombres que viven en una ciudad destinados. También las dimensiones del derecho constitucional, que son la dimensión normativa y la dimensión valorativa. La dimensión normativa se caracteriza ante todo por actuar sobre la debida social como la pretensión de regular y orientar un determinado sentido en algunas conductas sociales de los hombres. La dimensión valorativa es el hecho social y normativo que es a la vez valioso. El derecho se presenta también como valor. Es portador de unos valores, especialmente el valor de justicia. Gracias. Fuentes del derecho. La historia es la ciencia que investiga documentalmente hechos notables ocurridos en el pasado. Es una fuente porque investiga la forma de organización y la constitución del Estado en las primeras sociedades. Los tipos de fuentes de derecho son leyes políticas y las leyes constitucionales. Las leyes políticas consisten en una norma emanada del Congreso para la modificación de la Constitución política. Las leyes constitucionales son unas normas que reglamentan los postulados constitucionales. Después tenemos la jurisprudencia constitucional, ya que es un conjunto de decisiones judiciales uniformes emitidas por el Tribunal Constitucional. Como también después tenemos la doctrina y el derecho constitucional comparado. La doctrina es un conjunto de teorías y proposiciones científicas que elaboran los peritos en el derecho, ya que eso sirve para guía para los legisladores y para quienes proyectan reformas a la Constitución. En la costumbre es la forma inicial del derecho constitucionario, que consiste en la repetición constante de un acto, que ya que con el paso del tiempo se vuelve obligatorio por necesidad de consentimiento colectivo y apoyo del poder político. Y se puede decir que la Constitución es la fuente de primera importancia, porque la ciencia del derecho constitucional las estudia, las compara, las analiza y muchas más otras. Después tenemos las disciplinas del derecho constitucional. Ello está conforme a sus procedimientos de estudio. Se puede clasificar en el derecho constitucional en 4 tipos, que serían el derecho constitucional clásico, el comparado, general y nacional. En el clásico se centra en el debate teórico de la Carta Magna. Después, en el comparado, ello realiza un cortejo de los diferentes textos constitucionales. Y en el derecho constitucional general, ello se preocupa por el ideario de los conceptos del pensamiento jurídico. Y por último, el derecho constitucional nacional
Se ocupa desde la perspectiva histórica los casos que son jurídicos puntuales de la historia constitucional de una nación u otras naciones. Bueno, yo voy a empezar, voy a continuar con lo que expuso mi compañera sobre las disciplinas del derecho constitucional. Tenemos el derecho constitucional comparado, que es una rama del derecho constitucional que tiene como objeto el estudio comparado del régimen constitucional y del texto de las constituciones de diferentes países, intentando buscar los elementos comunes o dispares entre ellos. También tenemos el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional también es la rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional. También está el derecho constitucional de los derechos humanos. Son todos aquellos principios elementales que compartimos todas las personas por el solo hecho de pertenecer al género humano, independiente de nuestra raza, edad, sexo, procedencia, nacionalidad, religión, ideología, pensamiento político y entre otros asuntos. Las características de los derechos humanos los derechos humanos son universales, son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados, son indivisibles y hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. También los derechos humanos no se pueden violar y son irrenunciables e inalienables. Los derechos y obligaciones. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. También está el derecho constitucional electoral. El derecho constitucional electoral es una rama del derecho público que tiene por objeto regular el intercambio de gobernantes o los plebiscitos por medio de la reglamentación del sistema electoral, sus órganos, la división del territorio en zonas electorales, los procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas, su financiamiento y propaganda, la votación, el escrutinio, la observación electoral y todos los asuntos contenciosos derivados de ello. Los elementos de los derechos electorales son: el derecho electoral es parte del derecho político y parte del derecho como ciencia. El derecho electoral se manifiesta mediante un sistema de valores y principios trascendentes en el tiempo y en el espacio. También es un sistema de doctrina jurídica de conocimiento sistematizado. Y por último, el derecho electoral se manifiesta por la legislación. También está el derecho constitucional parlamentario, que es la parte del derecho constitucional que regula la institución del Parlamento y sus instituciones. Los principios básicos de este derecho se establecen en la Constitución, que establece los principios generales del funcionamiento de las cámaras y de la vida parlamentaria. Las fuentes de estos derechos parlamentarios son la Constitución, la ley, los estatutos de autonomía, los reglamentos parlamentarios, las normas interpretativas y supletorias de los reglamentos, los estatutos de los partidos políticos y reglas no escritas de conducta y aceptación política. Y eso es todo de nuestra exposición.